Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica. Como prometimos, estamos con vosotros en esta tarde y bueno, estamos con nuestro compañero, nuestro amigo Salvador Martí, al cual queremos darle la bienvenida. Y buenas tardes, Salvador. ¿Cómo estás, querido hermano Antonio? Un abrazo muy fuerte desde tierras riojanas. Pues sí, la verdad es que estamos casi a 1000 kilómetros de distancia, porque yo me encuentro aquí en la ciudad de Jerez de la Frontera y bueno, hay un buen trecho de aquí hasta Logroño. Nuestro hermano Salvador, creo que estás casado, según he podido ver, tienes tres niños y trabajas actualmente como policía local allí en Logroño. ¿No es así, mi hermano? Así es, lo has definido perfectamente. Padre de dos ya criaturas grandes ya y un peque más, un Salva Junior de 7 años. Y sí, ejerzo mi labor como policía local aquí en esta bonita ciudad de Logroño desde hace ya 30 años, desde el año 91, Antonio. Pues nada, gloria a Dios. Bueno, tenemos, como habíamos dicho, un poco conocer tu persona. Sabemos también que eres cristiano, evangélico, estás asistiendo a una congregación, tanto tú como tu familia. Y bueno, vamos a hablar de un poco de la carga, ¿no? De tu proyecto que el Señor ha puesto en tu corazón, evidentemente, ¿no? Porque yo creo que y considero, ¿no? Que es el Señor el que muchas veces pone el peso en nuestras vidas de aquellas cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Y tenemos que realizar, ¿no? Y me remito, ¿no? A lo que dice la palabra. El Señor es el que pone en nosotros, en nuestras vidas, el querer como el hacer por su buena voluntad y según el propósito que Dios pone en cada uno de nosotros, ¿no? Hermano, vamos a ver, Salvador, el creador del proyecto educativo policial Alesia, enséñanos. Un proyecto que tú desarrollas, evidentemente, en tu tiempo libre, ¿no? Este proyecto, Alesia enseña, ¿no? Creo que nace de una experiencia personal, ¿no? Me gustaría que nos hablase, ¿no? Aquellas personas que están viéndonos, están ahí, pues, este proyecto, Alesia, ¿cómo nace? Pues mira, Antonio, el proyecto Alexia es algo que Dios puso en mi corazón. Fue un proyecto que me costó prácticamente un año de desarrollo, de muchas noches de despertarme en las que el Señor me despertaba, ponía diferentes ideas, diferentes conceptos. Recuerdo con cariño siempre a mi esposa diciéndome, ya estás de nuevo, porque claro, me levantaba a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, tenía que apuntar esa idea que Dios ponía en mi corazón. Y fui desarrollando un proyecto que creí muy necesario, quizá por mi trabajo y por estar tan metido en ver lo desprotegidos que están los niños a nivel general ante lo que yo digo depredadores, lo tremendamente desprotegidos que están, el tema del abuso sexual sobre ellos es tremendo, Antonio. Esto para mí era una carga tremenda porque hay cifras dramáticas que hablan de un 85% del abuso en niños en el ámbito familiar. Esto es tremendo. Y yo creí necesario, imprescindible, y así Dios me lo puso en mi corazón, que tenía que haber algo, un proyecto educativo policial que enseñase a los niños a saber protegerse contra estos depredadores, que enseñase a los niños a algo tan cotidiano que suele ser como perderse de papá o de mamá y saber reaccionar, y que enseñase a los niños, sobre todo, a prevenir ese abuso sexual, enseñándoles básicamente también a través de esta marioneta que hablaremos ahora, de Alexia, mi compañera inseparable, a enseñarles cuáles son sus partes íntimas, cómo se llaman, el nombre biológico de sus partes íntimas, que son partes, eso, íntimas, que nadie debe de tocar, y además que si esto alguna vez sucede, que alguien hacía eso, que alguien tocaba sus partes, que debían de contarlo a una persona de confianza, a papá, mamá, un policía, figuras de referencia. Todos estos conceptos, Antonio, entendí que había que transmitirlos a través de una figura que debía de ser algo que llegase realmente a los niños. Porque yo plantearme ahí de uniforme un poco en las escuelas, pues vale, al niño le puede llamar los 5 quizá primeros minutos la atención, ¿no? Un policía contándonos cosas, ¿no? Pero que fuera una marioneta. Esto me parecía una idea pues fantástica, ¿no? Y así comencé a desarrollar este proyecto, ¿no? Me costó muchísimo tiempo encontrar a alguien que haría esa marioneta que yo tenía en mente y al final lo conseguí a través de una hermana de Madrid
que ella la hizo entera. Estamos hablando de una marioneta que mide prácticamente 1 metro, me llega casi es de la altura de los niños. Es una marioneta que yo hice aldrede mujer y que hice además de color, pues por el tema un poco de transmitir a los niños el concepto de igualdad, de que una mujer evidentemente puede ser tan buen policía o mejor que un hombre, y el tema de un poco de hacerles llegar también a los niños no solo la igualdad racial, sino de que hay personas que lo están pasando muy mal y que tienen que, porque Alexia tiene una historia en la que tiene que cruzar en patera con sus papás y tiene que llegar a España en muy malas condiciones. En fin, hacer un poco, ver a entender a los niños que también hay personas, otros niños que lo están pasando francamente mal, y todo esto engloba una historia que Alexia comienza a contar cuando acudimos a los colegios o a las iglesias, porque hemos estado ya en muchísimos centros cristianos, iglesias, colegios públicos. Todo esto contado a través de esta marioneta que acabas de poner ahora aquí en pantalla, que se llama mi compi inseparable. La palabra Alexia, ¿qué significa? Mira, la palabra Alexia, yo estuve buscando un nombre para ella cuando todo este proyecto empieza a surgir. Yo busco un nombre relacionado, intenté buscarlo en la palabra y busqué un nombre que significase protectora de personas y sí, lo reflecía así sobre los niños, ¿no? Pues Alexia, protectora de los niños, ¿no? Por eso fue este nombre. Qué bueno, qué bueno. Hermano, vemos que, bueno, tenemos, ¿no?, aquí algunos vídeos, evidentemente, ¿no?, que podemos ver cómo verdaderamente, bueno, pues estás trabajando, ¿no?, en el tema de... Aquí tenemos, permíteme... El proyecto Alexia recorre los colegios de La Rioja para enseñar a los niños cómo reaccionar ante las estratagemas de los depredadores sexuales. Los niños aprenden jugando con la popular marioneta Alexia. La verdad que las noticias de secuestros, posibles secuestros de los últimos meses, preocupa cada vez más a los padres. Hace unos meses nació el proyecto Alexia precisamente para enseñar a los niños a cómo actuar si viene un extraño y se les quiere llevar. Estamos aquí en el Parque del Carmen y Alexia está enseñando a un grupo de niños del Colegio Adoratrices qué hacer en estos casos. El policía local Salvador Martí y la policía Alexia están visitando colegios de La Rioja para enseñarles a los niños medidas de protección básicas para garantizar su seguridad personal. Una iniciativa muy bien acogida por padres y profesores cada vez más preocupados por la seguridad de los niños y que esta preocupación no se convierta en miedo. Un tema que nos preocupa mucho y yo creo que como padres, incluso yo soy madre y más aún, y que a veces no sabes muy bien cómo enfocarlo porque tampoco quieres igual asustar a los niños, pero a la vez quieres que estén preparados y no sabes muy bien cómo afrontarlo, y a través de Alexia pues se lo ha hecho como un juego, lo ven como un juego y la verdad es que yo creo que se les está quedando bastante la lección. Bueno, yo creo que muy aclarador, ¿no? Yo creo el vídeo que hemos visto, ¿no? Te vemos ahí un poco enseñando a los niños esos valores, esos cuidados de protección, de engañado. Y bueno, el proyecto Alexia, ¿de qué trata en sí? Porque veo que consta, ¿no? Hay unas enseñanzas, ¿se le dice también algo a los padres? ¿Se le enseña algo? Sí, mira, Antonio, el proyecto Alexia lo que tratamos tiene, como yo siempre he dicho, un secreto fundamental, ¿no? Que es llegar a los niños no solo a través de la teórica, sino a través de la práctica, ¿vale? Este proyecto, cuando yo lo desarrollo, lo primero que hago es llevarlo a un gabinete psicológico infantil, lo planteo, les digo, oye, mira, sacarme las pegas que veáis a algo que yo pudiera, no siendo profesional de la psicología, pudiera estar haciendo mal. Y ellos, la puntualización que me hacen es, Salva, debes de involucrar más a los padres. El proyecto está genial, pero tienes que involucrar más a los padres, porque los padres, evidentemente, es una figura fundamental a la hora de luego continuar las enseñanzas que tú vas a dar en el cole, y lo vi claro. Entonces, te decía, Antonio, que el secreto del proyecto Alexia es que enseñamos a los niños, no solo con teórica, sino con práctica. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente los vídeos, las canciones, las enseñanzas que Alexia, mi compi, les da en el aula, luego salimos afuera a la calle y a modo de teatro, en un entorno seguro, en un entorno en el que ellos sienten que están jugando,
simulamos situaciones como un extraño que se les acerca a ofrecerles algo, caramelos, chucherías, intenta llevárselos, y ellos con las enseñanzas que han recibido en clase, pues a modo de juego, repito, ellos desarrollan esa situación. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Que si un día, Dios no lo quiera, no lo permita, se tienen que enfrentar a esa situación, ellos la tengan asimilada como un juego y sepan cómo reaccionar perfectamente. No sea una situación traumática, que se les escape, ¿no?, de sus cabecitas, ¿qué me está ocurriendo?, ¿no?, me están ofreciendo algo, sino que lo tengan asimilado a través del juego, ¿no? Entonces, esto está funcionando muy bien. La verdad es que está dando un resultado fantástico, está funcionando muy bien porque a los niños se les queda muy bien ese tipo de lecciones. Y luego hablábamos de esa segunda parte con los padres, ¿no? Tan fundamental, involucrarles a que ellos deben de seguir con estos juegos. El juego de simular un extraño ofreciéndoles cosas, el juego de simular si se pierden en diferentes escenarios, en la calle, en la playa, en un mercado, todo lo que Alexia les ha enseñado, lo que tienen que hacer, que tienen que aprenderse el teléfono de papá y mamá, todo esto lo tienen que seguir desarrollando luego los papás en sus casas, ¿no? Pero no solo eso. Intenté también dejar muy claro la vulnerabilidad de los niños a través de un experimento social. Sí. Yo entendí que tenía que haber un experimento que dejase muy claro a los papás lo vulnerables que son los niños. ¿Y qué es lo que hice? O qué es de nuevo lo que, ¡boom!, Dios me lanzó y me puso en mi corazón también. Pues con cámaras ocultas dirigirme a diferentes parques de Logroño, identificarme como policía diciendo que estaba haciendo un proyecto educativo policial para los niños y que quería pedir permiso para esos padres que estaban en los parques si me dejaban intentar llevarme a sus hijos delante de ellos con diferentes motivos para que vieran esa vulnerabilidad a los niños, ¿no? Bueno, casi todos me decían, no te lo vas a llevar, es un niño muy tímido, no te lo vas a llevar, es un niño que no se deja engañar fácilmente. Incluso recuerdo el testimonio de una mamá de Brasil que me dijo, no te lo vas a llevar sencillamente porque yo en Brasil con 5 años me intentaron, bueno, me llevaron de hecho, y yo no hago otra cosa que decir a mi hijo todos los días, no te vayas con extraños, no cojas nada. Claro. Bueno, pues ese niño de esa mamá brasileña nos duró menos de un minuto de llevárnoslo y el resto de los niños poco más. Y este experimento, pues la verdad que fue como una especie de explosión porque, bueno, pues llegó a medios nacionales, estuvimos en varios programas a nivel nacional, el programa de Ana Rosa Quintana, el programa en Telemadrid. En fin, empezó todo a ser como un boom porque este experimento los padres decían, oye, pero ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué vulnerables son nuestros hijos, no? Claro que son muy vulnerables y tenemos que darles herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Las que enseña Alexia, enséñanos. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, vemos... estaba aquí subiendo un vídeo precisamente el que me estabas comentando, ¿no? Tenemos aquí... vamos a ver un... ¿Creen ustedes que a pesar de haberlo repetido 1 millón de veces... ¿Creen ustedes que a pesar de... el niño podría irse con un extraño? Enseguida les vamos a presentar a un policía local de Logroño que ha diseñado un método innovador para proteger a los menores. Pero antes, atentos a este experimento que ha hecho el propio policía, Salvador Martín. A su hijo. ¿Son conscientes de los peligros que corren sus hijos? Enseguida les vamos a presentar a un policía local de Logroño que ha diseñado un método innovador para proteger a los menores. Trata de concienciar a los padres sobre los peligros a los que están expuestos los niños. Que ha hecho el propio Salvador Martín, policía, policía local de Logroño. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa? Martín. Esta idea. Actuar si viene un extraño y se les quiere llevar. Estamos aquí en el... Este es un poco lo que nos comentaba, ¿no? Hemos visto con Ana Rosa Quintana y Gloria a Dios por esta apertura, ¿no? Que el proyecto Alexia pues ha tenido también, como tú bien decías, ¿no? En fin, en las cadenas nacionales, evidentemente, ¿no? Porque creo que es importantísimo, ¿no? Un proyecto Alexia que comienza de una manera en bendición, que actualmente se está impartiendo el proyecto Alexia, Salvador. No por el COVID, pero bueno, hemos tenido que interrumpirlo evidentemente por el COVID, pero sí que teníamos una intensidad de trabajo altísima. De hecho, cuando me has empezado preguntando que me reúno habitualmente en una iglesia, me reúno habitualmente en cantidad de iglesias, porque cada fin de semana prácticamente con la colaboración de mi esposa estábamos en una iglesia diferente, ¿no? Siempre me he sentido, además, es una cosa que me ha hecho sentir muy bien, porque claro, conoces otras iglesias, otros hermanos. Hemos estado en iglesias muy grandes, más pequeñitas, más modestas. Allí donde nos han llamado, siempre hemos estado con el proyecto Alexia, ¿no?
Y nos centramos últimamente en iglesias, Antonio, porque surge un problema, ¿no? Surge un problema al inicio de todo el desarrollo del proyecto, cuando llevábamos trabajando pues una temporada, creo recordar un mes más o menos, empiezan a llamarnos colegios, teníamos una lista impresionante, teníamos todo el año cubierto, te hablo del año 2018, que es cuando comenzamos, teníamos todo el año cubierto y ocurre un incidente, ¿no? El incidente es que dejamos muy claro desde un principio que a través de redes sociales, Alexias Enséñanos se iba a encargar de denunciar a toda aquella persona o institución que de alguna forma hiciese daño a los niños, ¿no? En esto, Antonio, nunca hemos tenido miramientos. Cuando hemos tenido que denunciar un policía que ha abusado de un niño, un juez, un político, un sacerdote, dígase un pastor, se han dado muchas circunstancias de persona que ha hecho daño a los niños o ha abusado sexualmente. Nunca hemos tenido en cuenta quién lo hace o cómo lo hace o qué institución es, lo hemos denunciado. Lo hemos tenido muy claro. Es un compromiso, por decirlo así, que tuve muy claro con el Señor. En eso no iba a tener miramientos. Y además es algo que me hace sentir bien el poder colaborar denunciando estas cosas, ¿no? Y que no se escondan y no se tapen. ¿Qué ocurre? Que una de las primeras denuncias que lanzamos, el proyecto Alexia, es el tema de los contenidos de las charlas afectivo-sexuales y el tipo de educación sexual que se estaba dando a los niños en muy cortas edades en la mayoría de los colegios de este país. ¿Y esto qué ocasiona, Antonio? Pues que el colectivo LGTB se lance como una fiera a la yugular, exigió al Ayuntamiento de Logroño que retirase el apoyo que días antes me había dado en una conferencia, en una rueda de prensa, me había dado el apoyo diciendo que era un proyecto maravilloso, un proyecto no lucrativo, un proyecto que hacía en mi tiempo libre, que era increíble lo que los niños iban a poder aprender y estar más seguros. Pues bueno, a los 2 días, 48 horas de diferencia, sacan otra rueda de prensa diciendo que no iban a permitir un proyecto que lo tachan de homófobo por decir que esta educación sexual para los niños no es educación sexual, es ideología de género, es atentar contra los valores y principios de los padres que estamos educando, muchos padres que están educando a sus hijos en valores cristianos. Y esto el colectivo LGTB no lo entendió. O sea, bueno, sí lo entendió, pero evidentemente tergiversó y empezó a acusarnos de eso, de homofobia, ¿no? Y esto ya sabes, Antonio, que es una palabra que, bueno, es tabú en la sociedad en la que vivimos y el ayuntamiento, pues por pura política, retira ese apoyo y a su vez los colegios empiezan a contagiarse de ese desánimo institucional y el proyecto empieza a caer como fichas de dominó en los colegios. ¿Y qué es lo que hago? Pues como decía la palabra, no serás profeta en tu propia tierra, ¿no? Y comienzo a trabajar fuera de La Rioja con la misma intensidad que estaba trabajando en Logroño. Empiezo a trabajar con colegios públicos de fuera de La Rioja y, sobre todo, me empiezo a centrar mucho en iglesias. Porque ahí, evidentemente, la necesidad es la misma, ahí, evidentemente, hay muchos niños también y ahí, evidentemente, sabía que no iba a haber reparos porque los padres cristianos precisamente iban a tener un interés especial aún por esa transmisión de valores y de principios en que Alexia estuviera enseñando el proyecto allí. Lo que me parece contradictorio, ¿no? En esta sociedad, que si estás enseñando a los niños valores cristianos, el cuidado a que no los raten, el cuidado a cómo deben de comportarse, entre otros valores, evidentemente, no entiendo, evidentemente, cómo se te puede catalogar en este caso de homófobo. Es que no lo entiendo, ¿entiendes? Pues mira, Antonio, tiene una sencilla explicación. Ya uno, cuando ya lleva un tiempo ya en esto, pues yo siempre hablo de lo que es la ingeniería social del colectivo, del lobby LGTB, ¿vale? Todo esto pertenece a una ingeniería con cantidad de dineros ingentes que hay detrás y, bueno, pues ellos han sabido hacer vender a la sociedad, han transmitido un mensaje siempre de victimismo, siempre de que son un colectivo, que es verdad que han estado en su tiempo con menos derechos, perseguidos, lo que quieras, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, el colectivo LGTB no es Permíteme, Salvador, permíteme un paréntesis y continúa. Igual que nosotros los evangélicos, igual, o los protestantes, igual. Nos han matado, hemos sido vulnerados, hemos sido menospreciados, hemos sido, en fin, y seguimos, evidentemente, ¿no? Y permíteme este paréntesis, continúa. Muy acertado. Muy acertado. Yo siempre digo lo mismo. Mira, cuando alguna vez me ha tocado este diálogo con alguna persona que se puede razonar del colectivo LGTB, le he dicho, mira, 2 cosas te voy a decir. En primer lugar,
Tú sabes que estáis manipulando el mensaje porque nuestro mensaje como cristianos es de respeto absoluto hacia vosotros. Yo te respeto como persona. Lo que nunca voy a pasar ni voy a permitir es que estéis transmitiendo vuestra orientación, vuestra forma de ver la vida, vuestra forma de sentir, la estéis transmitiendo a los niños. Porque los niños tendrán opción, cuando sean adultos, de decidir lo que quieren hacer con sus vidas. De hecho, es algo de lo más bonito que Dios nos ha dado, que es el libre albedrío, para elegir y reconducir nuestras vidas hacia donde queramos. Pero entiende que yo te respete como persona no significa que admita ni normalice en mi hijo la conducta que tú estás llevando a cabo. Y menos voy a normalizar que pretenda una clase y vulnerando todos los principios y valores que yo he transmitido a mi hijo como padre cristiano, tú los eches por tierra y hagas ver cosas a los niños que están absolutamente en contra de la palabra. Y esto, cuando lo hablas en privado con alguna de estas personas, una persona homosexual, una lesbiana, te lo entiende la mayoría de las veces. Pero claro, cuando ya se trata de poner esto en escena y cuando se trata de que ya entra esa ingeniería con la que ellos juegan, que esto es a nivel evidentemente internacional, todo el tema de intereses y de solos, tendríamos aquí para hablar horas de todo esto, ¿no? Pero no es el caso. La cuestión es, Antonio, están introduciendo estas charlas y lo que a mí me preocupa es la reacción de los padres, sobre todo, que tienen valores y fundamentos cristianos. Esa un poco desidia o esa zona de confort en la que vivimos, que creemos y que pensamos que con acudir cada domingo, cada miércoles a los cultos, que es importantísimo, por supuesto, la alabanza y por supuesto, y orar a nuestro Dios, algo fundamental. Pero la lucha no está solo entre las cuatro paredes de una iglesia. No está solo ahí. O sea, cuando yo creo que Cristo nos llama a ser soldados de Él y a llevar esta lucha por nuestros hijos, esta defensa de nuestros hijos, de los conceptos de la familia, de los conceptos de lo que es realmente el amor, la lucha está en la calle, está en el testimonio, está con... Pero no solo con manifestaciones, sino a través del testimonio, Antonio, a través de una reunión de lámpara de padres en la que digamos, oiga, mire, yo no estoy dispuesto a que esto lo den mis hijos. A través de la reacción con una reunión de vecinos en la que digamos, oiga, mire, en fin, el testimonio está en muchos sitios, no está solo en las cuatro paredes de una iglesia, está fuera, la batalla está fuera. Así que, evidentemente, bueno, un poco... en el caminar que tú llevabas, ¿no? Me estabas comentando que estabas con ese proyecto Alexia y bueno, a raíz de toda esta problemática, pues nace la asociación Los Niños Son Intocables. ¿No es así? Eso es. Que es, bueno, viendo esta actitud que empiezan a tomar los colegios y todo este rechazo, entiendo y digo, Señor, pues no sé, porque yo al principio no entendía bien, ¿no? Digo, un proyecto que ha nacido, que yo sé que ha nacido, que tú has puesto en mi corazón, no entiendo por denunciar algo que es evidente y que yo no puedo mirar para otro lado en esto. ¿Cómo es posible todo qué ocurre ahora, no? Pero Antonio, yo de verdad me gustaría transmitir para los padres que nos están viendo, para los hermanos en la fe, que Dios es absolutamente fiel. Es impresionante su fidelidad. Porque cuando tienes ganas de tirar la toalla y decir, pues mira, Señor, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Por qué pinto yo aquí, no? Estoy poniendo de mi tiempo, estoy poniendo de mi dinero a la hora de desplazarme, estoy poniendo todo para que ahora todo esto se venga abajo. ¿Y por qué? Pues vi muy claro que había que un poco no quemar tanto el proyecto Alexia con este tipo de denuncias sobre las charlas afectivos sexuales y, de nuevo, Dios pone en mi corazón este proyecto con la asociación Los Niños Son Intocables, en la que trato de reunir a padres básicamente con fundamentos cristianos, aunque está abierta evidentemente a cualquier padre que quiera evitar que su hijo reciba este tipo de educación. Es decir, no somos como tal, Antonio, esto me gustaría dejarlo claro, no somos una asociación de padres evangélica, Los Niños Son Intocables, no. Es una asociación de padres y madres que luchamos porque no se impongan las charlas afectivos sexuales, en la que el motor de la asociación son padres cristianos mayoritariamente, indudablemente, pero no es una asociación como tal evangélica, esto me gustaría precisarlo, porque estamos abiertos, como lo estuvimos en su momento, a padres que vinieron, por ejemplo, musulmanes, que nos dijeron, oiga, yo no estoy de acuerdo con este tipo de charlas afectivos. ¿Yo tengo cabida en su asociación? Claro, por supuesto, somos una asociación de padres y madres. Entonces, empezamos esta lucha con esta asociación, basada, por supuesto, en la Constitución, que dice muy claramente en su artículo 27.3 que los padres tenemos derecho a que nuestros hijos reciban una educación basada en nuestros principios morales y religiosos. Y empezamos a salir a la calle con manifestaciones y a decir que este derecho
era una obligación de cumplir por parte del gobierno. No podía estar dando estas charlas a escondidas de los padres, ni disfrazándolas, ni engañando, ni diciendo a los padres que esto era educación sexual, para precisamente, fíjate, además decir que era para prevenir abuso, que esto es muy curioso, porque los escuchas a ellos y te dicen que estas charlas son de prevención de abuso. Es que esto tiene tela marinera, como dice aquel. O sea, estás dando un tipo de charlas en la que estás normalizando, y esto el otro día en un debate en Televisión Española lo tuve que decir, están normalizando como juego, y lo siento si voy a hablar crudo, pero es como es, Antonio, están normalizando que como juego sexual 2 niños de 6, de 7 años se chupen los genitales. Y lo que vende malo a esto es que lo hagan en privado, no en público. Si están normalizando este tipo de conductas, Antonio, ¿cómo pueden estar los padres a espaldas de esto? ¿Cómo podemos estar creyendo que les están enseñando igualdad, modelos de familia y todas estas cosas que nos están vendiendo? Esto no es así. Tenemos que empezar a abrir los ojos, Antonio. Ya esto lo vimos, ¿no? En el último programa que tuviste la oportunidad, creo que fue en la primera cadena. Vimos, ¿no? Bueno, especialmente un servidor pudo verte, ¿no? Tanto a ti como a tu hija un poco ahí luchando y defendiendo, pues, esta asociación y, evidentemente, la educación sexual de nuestros niños, que yo creo que tenemos que defender y tenemos que, por mandamiento del Señor, evidentemente, ¿no? Tenemos que dar a conocer los principios y los valores cristianos y no tenemos que dejar, personalmente lo considero, ¿no?, de que esta sociedad, pues, que como diría la palabra, no podemos seguir la corriente de este mundo, evidentemente, ¿no? Una corriente que cada vez más fuerte, una corriente, y hablo también de una manera espiritual, ¿no? Como dice el Señor, la noche está avanzada, ¿no? La noche está avanzada. Y aún más nosotros, pues, tenemos que ser firmes en nuestros valores como cristianos y evidentemente tenemos que denunciar aquellas cosas, evidentemente, que van en contra de la palabra. Y la palabra de nuestro Señor y de nuestro Cristo bendito es muy, muy, muy clara y muy tajante también, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de amor, pero el Señor, evidentemente, cuando tiene que denunciar aquellas cosas que van contra su palabra, evidentemente, Él las va a denunciar. Como te estaba comentando, ¿no? Pude ver y me gustaría un poco que me contase cómo fue esa experiencia que tuviste en televisión al verte rodeado también de esas personas que eran completamente todo lo opuesto a lo que tú estabas un poco transmitiendo. Pues mira, Antonio, cuando antes te hablaba de la fidelidad del Señor, es que yo siempre digo que cuando vas con el mejor de los abogados que puede existir, cuando vas con el mejor de los generales que puede existir, que es nuestro Señor, pues vas con una confianza y con algo que solo él es capaz de dar, ¿no? Yo cuando entraba a ese programa le decía, evidentemente, Señor, utiliza mi boca, habla a través mío a lo que tú quieras decir, ¿no? Porque yo sabía que era un debate complicado. Yo había preguntado si iba a ser el único padre que iba a estar en esa postura de defender la libertad en la educación, la no imposición de estas charlas. Me dijeron que sí y yo me alegré, Antonio. Me alegré porque a veces puede suceder que venga un padre, no sé, pues quizá con ideas un poco más reaccionarias o no basadas tanto en la palabra y pueda llegar incluso a meter la pata, ¿no? Pueda llegar a ofender al colectivo homosexual o alguna cosa así. Así que yo estaba muy tranquilo sabiendo que iba a ser el único padre, junto con mi hija, que íbamos a defender esto. Y yo tenía muy claro, después de tantos años de lucha, por dónde más o menos iban a venir los tiros, porque estoy acostumbrado a lidiar con esta gente y sé cómo se mueve. Y evidentemente yo tengo muy claro mis argumentos y sobre todo cuando son argumentos basados en la palabra, ¿no? Entonces, sí que es verdad, Antonio, que llegó un momento del debate en el que yo estaba diciendo, es que de verdad parece un mal sueño, o sea, tener que estar escuchando a una actriz pornográfica que llevaron allá diciendo que, oiga, es problema de los niños que tienen que saber distinguir que esto es una fantasía, la pornografía, ¿no? O sea, a mí me dieron ganas de decirle, mire, usted tenía que estar sentada en un banquillo. O sea, pero usted qué está vendiendo a los niños. O sea, en ese programa, Antonio, se llegó a visionar un capítulo en el que unos profesores llevaban al instituto a unos actores porno para hablarles de lo malo que era la pornografía, ¿no? Y yo dije, pero esto es delirante, ¿no? O sea, esto es como si llevas a un par de narcotraficantes de pequeña escala al colegio a hablarles de lo mala que es la droga, ¿no? Oye, niños, nosotros vendemos droga, ¿no? Pero no se os ocurra probarla, ¿no? Porque es muy mala, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? O sea, me estás llevando unos actores porno para decir a los niños que todo esto es fantasía, que todo esto hay que saber distinguir. O sea, algo un poco delirante.
Pero yo sí que te digo, Antonio, que en todo momento tuve muchísima tranquilidad en ese programa de televisión porque esa confianza que me da el señor. Y ahí estuvimos un poco pues debatiéndonos con el enemigo porque era tan absurdo su argumentario, ¿no? De que los niños tienen que saber de todo, los niños hay que darles libertad para conocer todo, es obligación, pues eso, contarles y hablarles y atentar contra, porque al final es atentar contra su capacidad cognitiva. Y bueno, mi argumentario era muy claro y muy sencillo, que es el argumentario de miles de padres cristianos e incluso no cristianos, que es, oiga, ¿quiere usted respetar mi libertad a la hora de educar a mi hijo y los valores? Si usted quiere dar ese tipo de charlas, las pone usted en horario extraescolar y todos están contentos. Y si usted quiere escuchar, que su niño escuche sobre temas de masturbarse con 2 años o sobre temas de juegos eróticos sexuales, programa Escolae de Navarra, juegos sexuales, educación sexual basada en juegos eróticos para niños de 0 a 6 años. ¿Usted quiere jugar con juegos eróticos? Hágalo en horario extraescolar, pero respete a mi hijo. Valores que yo estoy transmitiendo y respete que soy un padre cristiano en este caso. No es tan complicado, ¿a que se trata de respeto? Pero no, ellos no quieren respeto, ellos quieren respeto para ellos, pero a la vez imponer su argumentario, imponer. Hombre, yo considero que es una imposición y una dictadura, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque, y como tú bien decías, ¿no? El artículo 26... creo que lo deja bastante claro, ¿no? En relación a la educación, ¿no? Los padres tenemos el derecho a educar, preferentemente a escoger el tipo de educación que le queremos dar a nuestros hijos. Ahora, en relación al programa escolar, ahora seguiremos hablando de esto, pero quiero que veamos, porque aunque es corto, porque es muy ilustrativo, el último programa que tuviste tú en la primera cadena. Y vamos a verlo, que es muy cortito, creo que dura 1 minuto nada más, y vamos a verlo, ¿vale? Porque tenemos en estos momentos en los juzgados, tengo aquí la demanda, no hace falta que la enseñe, tengo una demanda, sobre un gabinete sexológico que estaba dando educación en una charla para padres de niños de 3 a 6 años, hablando de que la sexualidad hay que verla con gafas de niño, ¿no? Cuando los padres preguntan qué es ver la sexualidad con gafas de niño, estas sexólogas le decía que, por ejemplo, es hoy en día muy común 2 niños chupándose los genitales entre ellos. Esto hay que verlo y normalizarlo como una conducta normal. Ese tipo de contenidos que está en un juzgado denunciado, Pablo, me gustaría que tantas cosas hay que preguntar y decir, ¿esto es bueno realmente para los niños, este tipo de educación sexual? La clave de la educación sexual, especialmente a edades muy tempranas, es ser natural. No reprimir. Y por ende, un niño que está chupando los genitales a otro, no reconducimos esa conducta. Lo normalizamos. Hacia dónde se conducir la conducta. A lo mejor lo que hay que hacer es conducirla para que es un acto que no tenga que hacer en público. Pero a lo mejor no es un acto que no tenga que dejar de hacer. A lo mejor lo que hay que hacer es conducirla para que es un acto que no tenga que hacer en público. Pero a lo mejor no es un acto que no tenga que dejar de hacer. El CERIS está normalizando en las charlas para padres conductas sexuales tales como chuparse los genitales entre los niños. Lo voy a repetir por si no ha quedado claro. Están normalizando entre los padres conductas entre los niños adultos como son en la cabeza de un niño que tiene normalizada esta conducta sexual. ¿Me pueden decir ustedes cómo va a reaccionar cuando venga un adulto a proponerle? Creo que ha sido muy ilustrativo, ¿no? El vídeo del último programa, ¿no? Y como tú bien decías, ¿no? El problema de que los niños hagan las cosas no es que la hagan, sino que la hagan en público. O sea, que en privado los niños pueden chuparse los genitales, masturbarse, y ya estamos hablando de niños pequeñitos, ¿no? Yo diría que aberrante, por no usar otro calificativo, ¿no? Y es triste esto que precisamente, bueno, los medios de comunicación están potenciando todo esto. Los medios de comunicación a todos los niveles están potenciando evidentemente también las enseñanzas en los colegios públicos y luego todo esto apoyado evidentemente por las leyes que se están dando actualmente, ¿no? O sea que por eso decía lo de la noche está avanzada, ¿no? Y vemos cómo como cristianos pues evidentemente tenemos que tener claro, ¿no? Lo que se nos viene o lo que está encima de nosotros, ¿no? Y bueno, y volviendo un poco a lo que nos decía, ¿no? Yo creo que también, y corrígeme si me equivoco, Salvador, tú que estás más puesto que yo
yo creo que los programas que hoy en día se están impartiendo en los colegios, evidentemente, yo creo que las charlas educativos sexuales están camufladas, ¿no? Como uno de ellos era el programa escolar que tú me estabas comentando, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, cuando ellos te hablan del programa escolar, enseguida te sacan, está premiado por la UNESCO, por la UNESCO. ¿Quiere que empecemos a hablar de la UNESCO y lo que hay detrás de la UNESCO también? O sea, es que esto es delirante, ¿no? Si uno coge un poco el programa escolar, ya solo uno de los argumentos, ¿no? Decir, oiga, mire, vamos a hablarle a los niños de 0 a 6 años, es que esto está textual. O sea, hay gente que yo se lo he dicho a hermanos en la iglesia, cuando a veces he dado charlas de este tema, y les digo, vamos a ver, el programa escolar habla de vivencias sexuales para niños de 0 a 6 años basado en juegos eróticos. O sea, esto no hay interpretación. O sea, no hay interpretación, no hay, oiga, ¿qué quiere decir esto? Oiga, me parece que está muy claro. Y si usted no lo tiene claro, puede ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua y ver qué son juegos eróticos y qué son vivencias sexuales. Me parece que no hay interpretación posible. Vale, si esto se está dando, y además este programa es que está aprobado por el Parlamento de Navarra, es que está por ley, es que los colegios en Navarra no pueden evitar, y hablo de colegios incluso concertados, no pueden evitar recibir este tipo de educación y de talleres porque está aprobado por el Parlamento. Entonces, si nuestros hijos están recibiendo esto y nosotros no somos capaces de reaccionar, pues no sé qué hace falta para que reaccionemos, porque es que es un atentado en toda regla. Fíjate una puntualización, Antonio, de ese vídeo que has sacado antes, si te has dado cuenta, había ahí 3 micrófonos de televisiones nacionales, La Sexta, Antena 3. ¿Tú viste esa denuncia en algún lado? Porque yo no. Entonces, lo del otro día fue una cosa que yo dije, señor, esto es algo que tú has abierto esta puerta, porque vamos, que esté en una televisión pública y me hayan dado opción, claro, era en directo, no había posibilidad de cortarlo. Yo te aseguro que ese programa llega a ser en diferido y eso se corta. Pero claro, ahí no tenían opción de cortarlo y yo dije, señor, esto lo aprovecho, lo tengo que lanzar porque... Y claro, me sale encima la respuesta del sexólogo, que yo creía que me iba a decir, ya estamos, son ustedes no retrógrados, ustedes inventan cosas, esto es mentira, y me lo confirma. Y me dice que lo importante de ese acto en 2 niños es que lo hagan en privado. Oiga, ¿qué más hace falta? ¿Qué más nos hace falta a los padres para decir, vamos, ni de casualidad voy a permitir esto? ¿Y qué tenemos que hacer para evitarlo? Pues trabajemos con el PIN parental, Antonio, porque es que voy a las iglesias a dar charlas de este tema, pregunto, ¿han presentado ustedes el PIN parental, hermanos? No te levanta nadie la mano. O dejas pines parentales y luego te llama el pastor, es que no lo ha cogido nadie. ¿Qué hacemos, Antonio? ¿Qué hacemos? Digo, Señor, ¿qué hacemos? Porque ya, ¿qué más queda de hacer? ¿Qué hacemos si estamos avisando, estamos advirtiendo? Entonces, yo ya no sé si es dejadez, si es vivir en una zona de confort, si es no tener las cosas suficientemente claras como cristianos de nuestro deber de protección, si no, aún no tenemos claro lo que el Señor dejó muy claro en su palabra. Cualquiera que haga daño a un niño, más le valdría que se pondría en la rueda de molino y se tirase al mar. Creo que no hay palabras más tajantes del Señor en la palabra que esa, porque eso es muy duro, ¿eh? Sí, eso es muy duro. Sí. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué nos hace falta para reaccionar y unirnos como padres cristianos y decir, mira, pues no vamos a ir un grupo de 3 padres, vamos un grupo de 8 al colegio de común o vamos a apoyarnos unos a otros, presentemos el PIN parental en cascada? Y ahora me gustaría un poco explicar que quizá la gente está diciendo, ¿qué es el PIN parental? Porque esa es otra. Hay a veces que a la gente le pronuncias PIN parental y ya te está empezando no, esto es política, esto me suena de un partido político. No, esto no es política. Esto es protección que está en la palabra y que se trata, pues eso, ¿no? De un documento que tú presentas en el colegio y que le dices al colegio que si va a haber una charla de este tipo, te avise. Y que respete tus valores y tú como cristiano para que no se le dé eso a tu hijo, porque cuando ellos te avisen, tú vas a decir que no quieres ese tipo de charla. Pero eso solo podemos hacer a través de un documento que presentemos, porque si tú al colegio no avisas de esto, pues se lo van a dar a tus hijos. Y además con una cosa que nos lo reconocen los propios niños a veces cuando hablamos con ellos, ¿habéis recibido este tipo de...? Sí, pero no lo he querido contar en casa, es que me da tanta vergüenza lo que me han dicho que no lo he querido contar. Mira, Antonio, te voy a contar yo perdóname porque a veces me lanzo a hablar y no me paro, pero es que me vienen a veces cosas que... Te voy a contar el testimonio de una niña cristiana de apenas 10 años, 11, aquí en Logroño,
que vino huyendo de su país de Guatemala, donde había sido violada desde los 9 años. Esa niña llega escapando, salieron de su país de malas formas, llegan aquí, sus papás la inscriben su mamá, porque su papá no había llegado, la inscriben en un colegio público y una de las primeras charlas que recibe es de este tipo, una charla afectivo-sexual, en la que esta niña le empezaron a hablar, descubre tu cuerpo, el clítoris, masturbación, pa. Esa niña llegó a casa llorando porque tenía mucha confianza con su madre y le dijo a su madre, mamá, lo que me hizo mi abuelo, porque era el propio abuelo quien la había violado durante 3 años, ¿no? Lo que me hizo mi abuelo, según las charlas que yo he recibido hoy, no es tan malo, tocar mi cuerpo. Y esto a la madre se le puso los pelos de punta y vamos, me llamó enseguida, Salva, míralo, me llamó llorando, por supuesto. Y le dije, mira, no se me ocurre otra cosa, recogemos esto en un testimonio y lo lanzamos. Y lo consultamos, lo hablamos con la niña y la niña quiso compartir este testimonio y me dijo, Salva, si va a servir para que otros niños puedan evitar recibir esta asquerosidad que yo he recibido, que me ha hecho tanto daño, pues hagámoslo, ¿no? Y se hizo este vídeo y lo colgamos en internet. Pero ocurre lo que siempre ocurre, Antonio, que esto al final los medios te lo tapan, al final te lo censuran, al final, en fin, ellos saben cómo actuar y cómo tapar bocas. En muchos centros escolares de nuestro país se están impartiendo charlas y talleres afectivo-sexuales o lo que es lo mismo, educación sexual basada en ideología de género. Si pensáis como padres que este tipo de educación sexual es perjudicial para vuestros hijos, disponéis de una efectiva herramienta llamada PIN parental para evitarlo. Los niños son intocables, te explica cómo utilizarla. El PIN parental es un documento con el que comunicamos al centro escolar que queremos como padres que se nos avise e informe detalladamente sobre cualquier actividad, charla, taller o similar que afecte directamente a la moral del alumno, en cuestiones socialmente controvertidas como son las relativas a educación afectivo-sexual, la identidad y expresión de género, la diversidad sexual y afectiva, los diferentes modelos de familia, etc. El PIN parental está fundamentado en el derecho que tenemos como padres a que nuestros hijos reciban una educación basada en nuestros principios morales y religiosos. Derecho que deja muy claro la Constitución española en sus artículos 16.1 y 27.3. Entonces, de lo que se trata es de eso, de descargarte el PIN parental, puede ser, por ejemplo, a través de esta plataforma. Pones en internet, plataforma PIN parental, te descargas el PIN parental, lo rellenas con los datos de tus hijos o de tu hijo, lo llevas al colegio por duplicado y el colegio tiene la obligación de recogerte ese documento, sellártelo y devolvértelo sellado. Aquí es la primera problemática que solemos encontrarnos muy a menudo y es que el cole se lo queda y no devuelve sellado. Y luego al tiempo vuelve el padre y ¿dónde está el PIN parental? Pues el PIN parental no, usted no ha entregado aquí nada. Siempre los documentos que presentemos en los colegios sellados y nos llevamos una copia como que está entregado. Entonces, una vez que ya hemos entregado este PIN parental, pues ya tenemos por lo menos que el colegio va a tener que informarnos cuando vayan a hacer este tipo de charlas, ¿vale? Y si no nos avisarán, pues entonces ya tenemos la opción de ir por vía judicial y denunciar primero en la Consejería de Educación, que no se ha respetado ese PIN parental, y si la Consejería de Educación no nos haría caso ante esta denuncia, pues ya nos tendríamos que ir a un juzgado. Nosotros como asociación contamos, gracias a Dios, con el apoyo de Abogados Cristianos, que siempre nos ha dado su apoyo jurídico para que cualquier padre que ha querido denunciar, si no le han cogido el PIN parental o si habiendo entregado el PIN parental se han dado estas charlas afectivos sexuales, pues nos hemos ido al juzgado y hemos denunciado al colegio. Me parece muy bien, Salvador, lo que estabas comentando, ¿no? En relación a que, evidentemente, pues el PIN parental no es cuestión de ningún partido político ni absolutamente nada. Es cuestión de reclamar nuestros propios derechos, evidentemente, ¿no? Pero como bien decía, ¿no? Y te vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Considera de que hay perjuicio todavía para hablar, para posicionarse en contra de todo esto, ¿no? Muchísimos. Pero es que eso responde a esa ingeniería social, a toda esta campaña que se ha llevado a cabo, a que si no estás con ellos, estás contra ellos.
Hay muchos padres que quieren complicarse porque ellos saben que, ¿cómo voy a decir yo en el AMPA, en una reunión de padres, que es necesario el PIN parental, ¿no? Homófobo, retrógrado, estás en contra de los derechos de los... Esto lo tienen ya muy... Ten en cuenta que ellos, a través de la publicidad, mira, ya tenemos cada día más y más publicidad que idealiza, ¿no? el tema de la homosexualidad, de los derechos de las personas. Ya tenemos cada día más que entidades como Disney, bueno, cantidad tiene un apoyo tremendo a nivel mediático que hace todo que ver, pues, los derechos, ¿no? De esa frase tan utilizada por ellos, que amar es amar, ¿no? Que las diferentes formas de amor, ¿no? Y esto los cristianos deberíamos de tener tan claro. ¿Qué nos dice la palabra sobre lo que es amor? ¿Qué nos dice la palabra sobre lo que es el concepto de familia natural? ¿Qué nos dice la palabra sobre lo que es la posibilidad de tener 2 papás o 2 mamás? ¿No? Es impensable esto, ¿no? Entonces, todo esto deberíamos de tenerlo tan claro los cristianos y defender estos valores y estos principios y estos ideales. Y sin embargo veo que es escaso esta implicación, ¿no? del pueblo de Dios en defender a sus hijos de esto. Porque permíteme una pregunta, y te la hice en relación también a defender nuestros derechos como cristianos y defender como pueblo evangélico. ¿La FEREDE está haciendo algo en relación a estas enseñanzas en los colegios? Es una pregunta muy directa y yo te la agradezco. Yo entiendo, de verdad, Antonio, que no ya la FEREDE, sino incluso, fíjate, a nivel de conferencia episcopal, yo creo que las jerarquías, las personas que representan al pueblo evangélico, al pueblo católico, yo creo que están absolutamente adormecidos. O sea, y esto al final es una consecuencia, pues, grave, porque hay muchos padres, muchos cristianos que están pendientes un poco de la iniciativa de los líderes, por decirlo así, ¿no? De las personas que ocupan cargos de responsabilidad, que son las encargadas de sentarse con el gobierno y decirle, oye, ¿vosotros qué estáis haciendo? ¿Cómo que los niños no son de los padres? ¿Cómo que vosotros vais a imponer las charlas afectivos sexuales en los colegios? O sea, vamos a luchar porque esto no sea así. Y si tenemos que sacar a 4, 5.000, 8.000 o 10.000 padres a la calle y hacer manifestaciones, lo vamos a permitir que pisoteéis nuestros derechos, ni estéis vulnerando esto. Y yo creo que hemos llegado a un momento en el que hay, pues eso, una zona ahí que yo siempre digo de confort, una dejadez, un buenismo con las instituciones, ¿no? Cuidado que igual molestamos, ¿no? A la hora de... Que yo creo que esto es muy perjudicial. Y yo creo que es necesario, de verdad, nosotros sacudirnos como padres ese miedo, no fijarnos tanto en esas instituciones, en esas bueno, jerarquías, y de verdad tomar la iniciativa y mirar a los ojos de Jesús. No tanto quizá a FEREDES ni a conferencias episcopales ni a esto, sino mirar a los ojos directamente de Jesús y decir, Señor, ¿cuál es mi obligación como padre? ¿Qué me exiges tú que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que luchar? Y yo creo que esto es más fundamental, fíjate, que fijarnos tanto en el ejemplo de eso, ¿no? De ciertas jerarquías o instituciones o como queramos llamarlo. Lo que sí tenemos que dejar también claro, Salvador, que nosotros evidentemente amamos evidentemente a cualquier persona, sea de la condición que sea, evidentemente, ¿no? Ya sea homosexual, ya sea, en fin, la condición que fuese, evidentemente, ¿no? Lesbiana, lo que fuese. Lo que sí tenemos claro es que no estamos de acuerdo o no compartimos esa vida que ellos llevan, o esa educación que quieren transmitir a los que les rodean. Eso creo que tenemos que dejarlo bastante claro, de que amamos a estas personas, pero evidentemente no compartimos este tipo de enseñanza, ni la queremos para nuestros hijos, ni muchísimo menos. Por supuesto. Esto es algo fundamental en el Evangelio. O sea, está clarísimo que yo no tengo ningún problema. Yo tengo compañeros de trabajo homosexuales. Yo tengo... Hombre, igual utilizar la palabra amigo, ya sabes que para mí la palabra amigo es algo muy personal, pero bueno, conocidos personales homosexuales, yo no tengo ningún problema en amar a esa persona o en tener una amistad, pero a ver, estamos hablando de que están intentando imponer esta orientación como algo normal y algo que nosotros como cristianos sabemos que no es ni normal ni natural ni es algo que sea bueno en la palabra, ¿no? Entonces,
Pero no solo en la homosexualidad, fíjate, Antonio, estamos hablando también de que algo que tan biológico, tan científico como es que un niño nace con pene y es niño, y una niña nace con vulva y es niña, nos están empezando a obligar y a decir que hay que respetar por ley, bajo sanción, el que tú digas, oiga, mire, es que esto lo dice la biología, la ciencia, no solo ya la palabra, y usted me está obligando a respetar el autopercibimiento de esa persona. Y no solo eso, usted me está obligando a ir también a los colegios y a decirle a los niños, pues bueno, que porque nazcas con pene, si tú te sientes niña, para niños que ni siquiera están demostrando una disforia de género, ni tienen ningún problema en este sentido, porque este es un problema que existe, la disforia de género en los niños, pero para los niños que no tienen ese problema, ¿pero qué hace usted contando a los niños? No, es que mire, es que hay niños que pueden tener vulva, es que hay niños que se sienten en un cuerpo atrapado. Oiga, mire, quizá debiéramos de empezar a hablar de cifras y decir, ¿sabe qué población de niños con problema de disforia de género tenemos hoy en día en España? En un estudio muy serio que ha hecho la Sociedad de Endocrinología, tenemos un niño de cada 11.000 que tiene disforia de género. Eso quiere decir, Antonio, que reflejándolo, por ejemplo, en Logroño, que tiene una población escolar de 50.000 niños, contaríamos con 5 niños con disforia de género. Ahora la pregunta es, ¿por qué haya 5 niños con un problema de disforia de género? Trasladamos al resto de los 49.995 niños la normalidad de la disforia de género y de que tú puedes ser niño o niña. Es que es algo delirante. Y aparte hay otra cifra importante también, que eso está reconocido también por los psicólogos infantiles, por los psiquiatras. El 85% de los niños que padecen disforia de género, en la época de la adolescencia, encauzan su orientación, encauzan su normalidad sexual, el sentirse a gusto con su sexo biológico, ¿no? 5%, Antonio. Y estamos por ahí teniendo casos de niños que con 4 y 5 años ya les estamos tratando hormonalmente, les estamos dando paso ya en fin, incluso alguno ya se plantea incluso operarlos, ¿no? Esto es destruir la vida de un niño. No le das opción a que un niño con 5 años, ¿qué capacidad cognitiva tiene para que en un momento, debido a un trauma, debido a un... Fíjate, nosotros tuvimos hace poco el caso de una mamá que nos llamó, estaba horrorizada, porque a su hijo de 5 años, con un coeficiente intelectual además altísimo, el niño, bueno, llevaba una semana poniéndolo en el colegio Frozen. Todos los días Frozen. Y ya llegó un momento que la mamá dijo, oye, ya vale ya tanto Frozen, hijo. No, mamá, es que ya lo que quiero que me compres un disfraz de princesa. A mí me encanta Frozen. Y yo quiero ser Frozen. Y a partir de mañana, mamá, me vas a llevar al colegio vestido de Frozen. O sea, la mamá en un principio dijo, bueno, a ver si se le pasa la tontería. Lo habló con el padre. Mira cómo nos ha llegado el chiquillo diciendo esto. Bueno, pues esa cantina no se le pasó al niño. Y ya el niño un buen día, montado en el asiento del coche de atrás, cuando ya le llevan al cole, mamá, ¿sabes lo que me ha dicho la señorita? Si no me llevas al colegio vestido de Frozen y además con mi pintalabios y me voy a pintar mis labios y mis zapatos de tacón, que sepas que te voy a denunciar a la policía. Esto en un niño de 5 años. Entonces, ¿esto qué es, Antonio? Pues es atentar contra la capacidad cognitiva de un niño, contra tantas cosas, y parece que no reaccionemos ante estas... Porque habrá padres que estarán diciendo, oye, pero esto que lo está diciendo este muchacho, ¿esto puede ser real? Pues sí, es real. Es real. El problema que tenemos es que a veces hay, pues quizá falta de iniciativa de esos padres de decir, vamos a denunciarlo, no en redes, vamos a denunciarlo en el juzgado. Porque es que a mí me parece que esto es para denunciarlo en un juzgado. Y todo eso, Antonio. Claro, lo que nos quieren imponer claramente, ¿no? Lo que tú bien decías, ¿no? De que no se nace hombre o mujer, se aprende a hacerlo. Se aprende a hacerlo. Y evidentemente yo creo que... En fin. ¿No? Y llegan a hablar, y fíjate, Antonio, llegan a hablar de la policía del género, ¿no? De por qué estamos obligando a los niños a inscribirlos con nombre de varón cuando nacen con pene y con nombre de niña cuando nacen con vulva, que esto es la policía del género. Dejemos que los niños crezcan y que decidan su sexo y su orientación. O sea, pero es que esto es delirante. Es que son cosas que son delirantes y pretenden normalizarlas. Antonio, tenemos una ley trans que está promoviendo nuestra ministra Irene Montero, en la que va a decir que los niños menores de 16 años, sin consentimiento paterno, sin ningún tipo de documento médico ni nada de tratamiento hormonal, nada, se van a poder presentar en un registro civil y decir que a partir de mañana, aunque sea Manolo, pues me vas a empezar a llamar Rosa. Esto está en ley, está ya tramitándose. Y seguimos sin reaccionar. Lo he visto la noticia, como tú bien decías, y creo que
Creo que la tengo por aquí, evidentemente, ¿no? Esta noticia que tú bien decías de nuestra ministra. Vamos a ver, sí, lo tengo aquí. Porque es triste, ¿no? Esto, lo que estamos viviendo. Y no solamente, ¿no? No solamente es esta la que tú me comentabas, ¿no? La ministra de Igualdad, Irene Montero, avanza una ley trans que permitirá a los menores cambiar de sexo con el DNI sin informe médico ni consentimiento paterno. No sé dónde vamos a llegar, no sé dónde va a llegar. Y a mí una de las cosas, hablando de leyes también, Salvador, lo que veo también que, como todos conocemos, la Agenda 2030. La Agenda 2030 se está encargando de potenciar, de financiar con muchísimos millones, en fin, la enseñanza o adoctrinar a nuestros niños, a nuestros pequeños, evidentemente para inculcarle y de una manera tajante, de una manera dictatorial y sí o sí a nuestros hijos. Yo creo que tenemos que espabilarnos como creyentes, como tú bien decías, ¿no? Y no sé, yo no sé qué más podríamos hacer, porque hay una de las cosas que yo he visto y de verdad que a mí me encanta ella personalmente, ¿no? Y es algo que te quiero mostrar, que me gustaría que esto se produciese prácticamente, ¿no? En muchísimas ciudades donde haya cristianos, donde haya no cristianos, sino personas que quieran defender a sus propios hijos. Y te hablo de algo que vosotros hicisteis en Logroño, ¿no? Quiero que Señores periodistas, por si hay alguno que no se ve, es una vergüenza que no estén ustedes haciéndose hoy eco de algo así. Son los padres de ustedes exigiendo que se vea por nuestros hijos y somos padres. Están ustedes boicoteando claramente en nuestra nación y en no informar a los ciudadanos de Logroño de lo que hoy hay allí. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Los niños son... ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Los niños son... De verdad que digno de imitar. Hoy en día, los tiempos que estamos viviendo, con la sociedad en contra, con las leyes en contra que tenemos, y que salgamos a la calle a defender a nuestros niños, a defender que no queremos que a nuestros hijos se le adoctrine y se le inculque todas las leyes, evidentemente, que se están queriendo imponer, ¿no? Y enseñar a nuestros pequeñitos, ¿no? Yo felicito, Salvador, de verdad, de corazón, porque para mí eso hoy en día son esos grandes héroes que también habla la palabra, ¿no? De mostrar claramente y abiertamente, de defender lo que creemos, ¿no? Y yo creo que la Iglesia del Señor, pues, también tiene que salir a la calle, evidentemente, a decir y a defender los valores, evidentemente, valores cristianos, ¿no? Y yo te quiero personalmente felicitar a ti y bueno, y al grupo que juntamente está contigo, ¿no? Y ese grupo también de abogados que tenéis ahí, que también te están apoyando, yo lo sé, ¿no? Y con todo esto, yo sé que también has tenido algunas denuncias, ¿no, Salvador? Sí, bueno, esto es otra de las cosas maravillosas de la fidelidad del Señor, ¿no? 2 años de salir 7 veces a la calle, denunciar al SERISE, este gabinete sexológico que estaba con estas charlas afectivos sexuales, y solo tuvimos una denuncia de este mismo gabinete, y el motivo de la denuncia era muy curioso, ¿no? No era basado en la homofobia, era basado en que sus ingresos habían disminuido de una manera bestial desde que comenzamos a denunciar sus charlas, ¿no? Esto fue en el juzgado, tuvimos una especie de acto de conciliación. Y bueno, pues les dejé muy claro que no solo habían disminuido sus ingresos, sino que iban a seguir disminuyendo, porque íbamos a seguir encima de ellos porque estaban haciendo negocio a costa de atentar contra nuestros hijos, ¿no? Y esto no lo íbamos a permitir. Antonio, preguntabas, ¿qué pueden hacer los padres? Pues es que al final no nos queda otra. Cuando yo en este vídeo que sacabas ahora estaba diciendo en alto, señores periodistas, ¿dónde están ustedes? Es porque llega un momento que ya te quemas tanto de que ves que los medios de comunicación amparan y tapan todo esto. Lo tapan. Su manera de trabajar
no es difamar, es tapar, ignorar, que no salgas por ningún lado, ¿no? Entonces ya estás tan quemado de que veas pues 300, 400 padres que estás ahí en la calle y que ellos lo tapan, no ves ni un solo periodista, que dices, pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que salgan ustedes con la cámara para hablar de un perrito que se ha quedado atrapado en un no sé dónde y no salgan ustedes aquí a 400 padres que estamos luchando por los derechos de nuestros hijos, ¿no? Pero esto es necesario. Esta lucha en la calle es necesaria, Antonio. Es necesaria. Hicimos también en Madrid una manifestación pues muy multitudinaria de 8 o 9 mil personas en la que lo mismo, salimos a decir lo mismo, nuestros hijos son intocables, pero los niños son intocables, pero al final, Antonio, no se puede quedar esto en un hecho puntual. Es que porque salgas en una manifestación un sábado y ya, no sé, ahí no puede estar la lucha solamente. Pues, Salvador, aquí tenemos un logo de la asociación Los Niños Son Intocables. Amén. Amén que sí. Este es nuevo el logo. Ya viene ahí nuevo. Hemos renovado el logo, Antonio, y es un poco, la renovación de este logo es un poco en base a un proyecto que tengo ahora en marcha, de un cuento, ya te comenté un poquito por encima. No sé si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, sí, por supuesto que sí. Yo sé que precisamente te iba a preguntar si tenías algún proyecto, Dios mediante. Pues sí, nuevamente el Señor ha puesto de nuevo un proyecto que creo que es fundamental. Antonio, es necesario, de toda esta conversación que hemos tenido hoy, en la que hemos dejado muy claro que están atentando contra nuestros hijos, que las charlas afectivos sexuales le está haciendo mucho daño, que tenemos que recurrir al PIN parental. Pues bueno, a mí entendí que había que hacer algo más que no solo recurrir al PIN parental, había que hacer algo más que manifestarnos en la calle, había que hacer algo más que ir al juzgado a denunciar esto. Y se me ocurrió una especie de vacuna contra las charlas afectivos sexuales a través de un cuento. Y entendí que había que explicar a los niños, tal y como Alexia les explica pues, los conceptos de no irse con un extraño, o saber qué hacer cuando se pierden, o prevención de abuso, entendí que había que explicar a los niños, basado en la palabra, y dejarles muy claro lo que el Señor nos dice en cuanto a lo que es la familia natural, en lo que el Señor nos explica lo que es la palabra amar en todo su concepto, ¿no? El concepto de que solo hay un modelo de familia, no es posible tener, no es que no sea posible, es que no es correcto delante de los ojos del Señor tener dos papás, y siempre ese cuento basado en el más absoluto de los respetos, porque también les enseña ese cuento a que deben de respetar a cualquier persona que piense o sienta diferente a nosotros. Esto se le deja muy claro a los niños. La palabra también habla del respeto y del amor hacia los demás. Todo esto va a ser, es un proyecto que ya está en marcha, lo están ilustrando una ilustradora, Alejandra, amiga personal, cristiana, maravillosa, que lo está comenzando ya a ilustrar, y un profesor de religión evangélica que lo va, digamos, a poner los textos, pues a través de un cuento muy gráfico, muy bonito, con mucho dibujo y poquito texto, pero un texto muy concreto, basado en la palabra, repito, para que nuestros hijos tengan una herramienta, por lo menos un material que esté en las iglesias, que esté en todos los lugares posibles, para que los niños lean, no solo los niños lean, los papás lean a sus hijos de este cuento, en la que Alexia es un poco la protagonista. Alexia se pone el yelmo de la palabra, el escudo de la fe, y hace frente a un dragón que representa la confusión, que representa ese mal que se le hace a los niños, y que va a enseñar a los papás de la importancia de protegerlos con ese escudo de la fe y el yelmo de la palabra a través de este cuento y a través, evidentemente, de ese documento, ese PIN parental. Y creo que todo esto, como cuenta con el respaldo del Señor, pues yo ya he empezado un poco a comentarlo por ahí. Sí me gustaría también dejar muy claro que agradecer que cuenta con el apoyo, y enseguida se sumó al proyecto Samuel Justo, que él es el presidente de Con mis hijos no te metas en España. Él, cuando le comenté este proyecto y le encantó, y sálvame uno a ti, quiero llevarlo a cabo y lo llevemos juntos. Y bueno, hemos empezado un poco a como anunciarlo en las iglesias para que sepan que se está desarrollando, y ya hay un interés tremendo. Ya hay iglesias, gente que nos está diciendo, hermano, en cuanto esté este cuento que salga de la imprenta, de la máquina, queremos que esté en las iglesias, ¿no? Y creo que es una cosa que va a ser muy buena para los niños, muy buena,
y, en fin, soy consciente de que se nos echará cierta gente encima, pero como repito, contamos con el mejor de los abogados y es un cuento que está basado en el respeto y en la libertad religiosa. Pues contamos con el mejor de los abogados y no creo que bueno, darán batalla, pero no creo que puedan hacer nada para evitar que este cuento esté en muchos hogares cristianos. Salvador, una última pregunta me gustaría hacerte. Evidentemente la asociación Los Niños Son Intocables es una asociación que estáis subvencionados, recibís algún tipo de subvención. Me imagino que con el proyecto que tenéis seguro que no, ¿no? Lo decía... Los niños, sí. Sí, dime, Antonio. Que lo decía, hombre, porque lo sé, ¿no? Si, sé que sois trabajadores, eres un trabajador, el grupo que también veis ahí, ¿no? Si no recibís subvención y demás, ¿cómo se podía, aquella persona que quiera colaborar con Los Niños Son Intocables, colaborar con el proyecto también Alexia, cómo se podría hacer? Pues te agradezco mucho este ofrecimiento un poquito porque evidentemente, como tú has dicho, Antonio, ni Alexia Enséñanos ni Los Niños Son Intocables, las dos asociaciones que presido, cuentan evidentemente con ninguna subvención, nunca van a contar con ninguna subvención y la explicación es sencilla. Yo siempre lo he dicho y pongo un ejemplo muy gráfico. En el momento en que uno se pone una correa alrededor del cuello y te atan, esa gente que te ha dado las subvenciones, sean del color político que sean, va a llegar un día que te van a decir, no, por ahí no, por aquí. Y yo no voy a responder a nada más que ante el Señor. Es el Señor quien dirige mi vida, es el Señor quien dirige estas oraciones, estos proyectos, y Él es al quien tengo que dar cuentas. Y en el momento que yo aceptaría subvenciones, pues creo que está claro que metería la pata hasta el fondo. Y siempre he tenido muy, muy claro que no vamos a recibir nunca ningún tipo de subvención ni de apoyo en este sentido político, evidentemente, porque no trabajamos para ninguna organización partido político. Así que nos subvencionamos poco a poco, pues con el apoyo de esos padres que, bueno, pues ponen su cuotita de socio, que ponen sus 3 euritos al mes y pues lo utilizamos pues para hacer pancartas, para, pues si alguna vez hay que pagar un procurador o estas cosas, pues ahí se asocian a la asociación. Tenemos página web, solo hay que entrar en la página web de Los Niños Son Intocables, enviar un formulario de socio y hacerse socio o en un momento dado una donación puntual oiga, pues yo quiero colaborar puntualmente y ayudaros económicamente, pues gloria a Dios y bienvenido sea ese dinerito que nos ayuda mucho. Sí, no, la verdad que sí, lo que siempre que... no sé si me he equivocado, pero no sé si precisamente el número de cuenta pues que tenemos aquí se corresponde, Salvador. Sí, este es el de Alexia Enséñanos. Vale, perfecto. Mira, lo que has colgado ahora, esto de Bizum, es una campaña que estamos ahora llevando a cabo en la defensa de... Se corresponde, lo que pasa es que este sería exclusivamente de Alexia Enséñanos, no de Los Niños Son Intocables. Los Niños Son Intocables, si alguien quiera colaborar, repito, a través de la página web, Los Niños Son Intocables, puede hacerlo. Pero aprovecho porque esto me parece muy importante, Antonio. Estamos ahora en la defensa de una mamá que robaron a su hijo, que le sustrajeron a su hijo de una manera brutal, servicios sociales. Este niño terminó en un piso tutelado con 9 años, terminó ahorcándose, o eso dicen, presuntamente en un piso tutelado, y nos hemos volcado con esta mamá que se llama Zoraida, este niño se llama Jesús Ander, todo esto ocurrió en Pamplona, y nos hemos volcado a abrir una campaña para subsanar los gastos judiciales que nos va a costar, porque esto vamos contra la administración. No vamos a permitir o vamos a intentar que se haga justicia sobre este niño que terminó, repito, suicidándose en un piso con 9 añitos y luego sus órganos fueron extraídos y donados en contra de la voluntad de la familia a la que no se le consultó, ¿no? Todo esto lo tenemos judicializado, esta lucha con una asociación que es la Plataforma Nacional del Menor Gitano, que lleva a mi buen amigo y casi hermano Pepe Maldonado, y estamos en esta lucha. Ahí tienes a Zoraida, esa es Zoraida, esta es la mamá que perdió a su hijo, a Jesús Ander, y estamos ahora volcados con esta causa. Y bueno, pues lo mismo, no tenemos dinero donde pagar abogados, donde pagar estas cosas, pues recurrimos a la buena voluntad de la gente y hemos puesto en marcha esta campaña solidaria que a través de Bizum o a través de la cuenta de Alexia Enséñanos, pues la gente poco a poco va aportando dinero que empleamos exclusivamente en la defensa, en la acusación popular que vamos a hacer contra el gobierno de Navarra por esta terrible negligencia y por esta terrible dejación de funciones
en un caso que es muy grave, que es el de los niños tutelados, que eso otro día podremos hablar de ello, Antonio, porque es tremendo esto también, tremendo. Porque esperaron que yo me fuera a Colombia para quitarme mi hijo. Yo llegué y fui y le dije a ellos, por favor, que me lo entregaran, que yo ya estaba aquí, que mi hijo conmigo no estaba mal, que yo tenía firmas del barrio, tenía 1000 firmas del barrio, que mi hijo lo tenía yo bien conmigo. Mi hijo les decía, por favor, quiero estar con mi madre. Mi hijo les decía, yo no soy feliz y no estoy con mi madre. Mi hijo les decía, yo no soy feliz. Como bien decía, ¿no? Una madre destrozada por el sufrimiento de su hijo. Salvador, tenemos que terminar y creo que hemos tenido un buen tiempo de charla. Creo que ha sido muy aclaratorio hablar de Alexia, hablar del proyecto también, evidentemente, que tenéis por delante y sobre todo también de la Asociación de los Niños son intocables. Yo, de verdad, mi hermano, desearte lo mejor. Oraré por ti, por tu familia, por tu casa, para que Dios guarde, Dios proteja. Yo creo que lo más importante, ¿no?, es solicitar protección y que el Señor nos dé también mucha sabiduría, ¿no?, para actuar en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pues no sé si tiene unas últimas palabras más que nos quiera decir, Salvador. Agradeceros muchísimo esta oportunidad, Antonio, que nos habéis dado. Me he sentido de verdad súper a gusto, ha sido una bendición tremenda. Y de verdad, antes has utilizado una palabra, me has casi calificado de héroe. Yo no soy ningún héroe, te lo aseguro, solo pretendo ser un soldado de Cristo, de trabajar por los niños, por y para los niños, y de verdad, animar por favor a los padres, animar, despertemos, abrir los ojos. Se está haciendo mucho daño a los niños en los colegios y nosotros como padres somos sus escudos. Nadie los va a proteger, excepto el Señor, claro, pero el Señor nos utiliza como herramientas para protegerles. Así que despertemos, por favor, animémonos, unámonos y luchemos por nuestros hijos, porque creo que es la función principal de un padre, pero sobre todo de un padre cristiano. Pues Salvador, encantado de hablar contigo, encantado de conocerte y bueno, si algún día vienes por Jerez de la Frontera, pues serás bienvenido, tienes mi teléfono, tienes mi dirección y será un placer de conocerte en persona. Gracias, Antonio, hermano. Aquí en Logroño tienes también tu hogar, tu casa. Un abrazo y bueno, pues seguimos en contacto y cualquier cosa que quieras también comunicarnos, aquí nos tiene para también, a través de las redes sociales, poder compartirlo. Que Dios te bendiga, mi hermano, y adelante. Antonio, gracias. Un abrazo.